Pensó que solo estaba atándole los cordones a una niña pequeña, hasta que su nombre hizo que todo su pasado se viniera abajo de golpe. Manhattan se adentraba en su ritmo vespertino, ese ritmo en el que las luces de la ciudad parecían tararear en armonía con el pulso constante del tráfico. Los escaparates brillaban con cálidos tonos ámbar, los letreros de neón parpadeaban perezosamente, y un tenue aroma a castañas asadas de un carrito callejero flotaba en el aire fresco de otoño. James Caldwell, un hombre cuyo nombre aparecía a menudo en revistas de negocios y cuya agenda se protegía como un secreto de Estado, caminaba con paso rápido por la acera hacia la limusina negra que lo esperaba en la calle. Todavía sostenía el teléfono en la mano, con los últimos ecos de una tensa llamada de conferencia desvaneciéndose de su mente, cuando algo captó su atención en el borde del parque. A solo unos metros de la entrada, una pequeña figura estaba encorvada en la acera, con los hombros delgados temblando. Un grupo de niños se alejaba a lo lejos, sus risas regresando como pequeños ecos crueles. James redujo la velocidad, frunciendo el ceño, con la mirada fija en la niña. No tendría más de 5 años, y su cabello rubio atrapaba el resplandor de una farola cercana como si fuera oro hilado. Sus pequeñas manos forcejeaban desesperadamente con los cordones de sus brillantes zapatillas rosas, tirando y retorciendo sin lograr formar los lazos. Cada intento fallido hacía que su respiración se entrecortara, y cuando finalmente dejó caer las manos en su regazo, las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas. James dudó solo un momento antes de acercarse, el sonido firme de sus zapatos pulidos amortiguado por el pavimento húmedo. Se agachó hasta quedar a su altura, con la imponente ciudad difuminándose al fondo. Su voz salió más suave de lo que esperaba, casi vacilante. «¿Hola? ¿Un poco de problema?» La niña levantó la cabeza, sus ojos azules, grandes y vidriosos, explorando su rostro como si tratara de decidir si él era de fiar. No dijo nada, solo asintió con un leve movimiento. Sin decir más, James extendió la mano y tomó los cordones desordenados. Sus dedos se movieron con un cuidado deliberado, sin apresurarse, como lo haría alguien que sabe que el acto en sí es más importante que la rapidez. Cuando el lazo quedó bien hecho, tiró suavemente para probarlo. «Listo», dijo con una suave sonrisa. «Debería aguantar un rato». Ella le devolvió una pequeña sonrisa, genuina, frágil y cálida al mismo tiempo. Para James, fue extrañamente desarmante. Había cerrado acuerdos multimillonarios, hablado en escenarios internacionales y afrontado crisis que habrían hundido a otros ejecutivos. Y sin embargo, en ese momento, arrodillado en una acera con la luz desvaneciéndose, sintió que lo más importante que había hecho en todo el año era atarle los cordones a una niña. Cuando por fin habló, su voz fue baja, casi tímida, como si no estuviera acostumbrada a que la escucharan. «Me llamo Lily». James aún no lo sabía, pero en ese instante, en esa acera anodina, con la ciudad rugiendo a su alrededor, su vida había empezado a cambiar de formas que nunca habría imaginado. Se quedaron allí un momento, la farola sobre ellos, proyectando un tenue halo sobre el pequeño espacio que compartían. El sonido de la ciudad seguía fluyendo en oleadas, bocinas, música lejana, pasos apresurados. Pero James se sintió extrañamente desconectado de todo. No solía quedarse con desconocidos, y menos en público, y sin embargo había algo en la niña que lo mantenía allí. Ella había recogido ahora los pies bajo sí, como protegiendo los cordones recién atados, y sus pequeñas manos jugueteaban con el dobladillo de su chaqueta vaquera. Él le preguntó dónde vivía, la pregunta escapándosele sin pensar, y ella le habló de una casa muy lejos de la ciudad, de cómo las paredes crujían cuando soplaba el viento y cómo el techo goteaba cuando llovía. Hablaba con la franqueza desnuda de un niño, sin filtros, pero nunca sonando como si pidiera lástima. Había una silenciosa resiliencia en la forma en que describía su vida, como si las dificultades fueran simplemente un hecho con el que había aprendido a convivir. Cuando él preguntó por sus padres, su mirada cayó al suelo. Le dijo que su madre había muerto hacía algunos años, y que nunca había conocido a su padre.
Lo dijo con una voz demasiado firme para una niña de 5 años, como si hubiera repetido la historia tantas veces que ya se sintiera como una verdad lejana, y no como una herida abierta. James sintió que algo pesado se instalaba en su pecho. Trató de mantener el rostro neutral, aunque una leve punzada de dolor se filtró en su expresión. Fue entonces cuando preguntó, casi con naturalidad, ¿cuál era su nombre completo? Los ojos de la niña se levantaron para encontrarse de nuevo con los suyos, de un azul tan brillante que parecía atrapar la luz incluso en las sombras. Lily Clark, dijo, como si fuera lo más sencillo del mundo. El sonido lo golpeó como una repentina bajada de temperatura. Sintió que su pulso se aceleraba, una extraña e incómoda presión cerrándole la garganta. Clark. Un apellido que no pronunciaba en años. Un nombre vinculado a una parte de su vida que había enterrado bajo plazos, adquisiciones y el glamour estéril de las salas de juntas. Emily Clark, la mujer que había sido su mundo entero antes de que dejara que la ambición la apartara. De golpe, fragmentos de memoria regresaron. La manera en que la risa de Emily flotaba en una habitación, la obstinada inclinación de su barbilla cuando lo desafiaba, la suavidad de su voz en las raras noches en que ambos olvidaban que el resto del mundo existía. Recordó la pelea, las palabras afiladas lanzadas en el calor de la frustración, su propio orgullo levantando un muro que ninguno se atrevió a escalar. Ella había abandonado la ciudad sin aviso, y él se había convencido de que era lo mejor. Durante años lo creyó, o al menos lo intentó. Ahora, al mirar a Bua, esa pequeña de cabello claro, con unos ojos del mismo imposible tono azul que los de Emily, sintió que los bordes de esa distancia cuidadosamente construida empezaban a resquebrajarse. Las preguntas surgieron más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Podría ser? ¿Era siquiera posible? Intentó observarla sin que se notara, notando el leve rizo en su cabello, la forma en que sus labios se curvaban cuando estaba insegura. Pensó que solo estaba atándole los cordones a una niña pequeña, hasta que su nombre hizo que todo su pasado se viniera abajo de golpe. Manhattan se sumía en el ritmo del atardecer, ese ritmo en el que las luces de la ciudad parecían latir en armonía con el pulso constante del tráfico. Los escaparates desprendían un cálido resplandor ámbar, los letreros de neón parpadeaban con pereza, y un suave aroma a castañas asadas de un carrito callejero flotaba en el aire fresco de otoño. James Caldwell, un hombre cuyo nombre aparecía con frecuencia en revistas de negocios y cuya agenda se guardaba como un secreto de estado, caminaba con paso rápido por la acera hacia la limusina negra aparcada en el bordillo. Aún sostenía el teléfono en la mano, con los últimos ecos de una tensa llamada de conferencia desvaneciéndose de su mente, cuando algo, en el borde del parque, atrajo su atención. A pocos pasos de la entrada, una figura pequeña estaba acurrucada en el borde de la acera, con los delgados hombros temblando. Un grupo de niños se alejaba, sus risas resonando como pequeños ecos burlones. James redujo la marcha, frunciendo el ceño, con la mirada fija en la niña. No tendría más de 5 años, y su cabello rubio atrapaba la luz de una farola cercana como si fuera oro hilado. Sus pequeñas manos forcejeaban torpemente con los cordones de unas brillantes zapatillas rosas, tirando y retorciendo sin conseguir formar los lazos. Cada intento fallido le entrecortaba la respiración, y cuando por fin dejó caer las manos en su regazo, las lágrimas surcaron sus pálidas mejillas. James vaciló apenas un instante antes de acercarse, el sonido de sus zapatos brillantes amortiguado por el pavimento húmedo. Se agachó hasta estar a su altura, con la imponente ciudad desdibujándose detrás. Su voz salió más suave de lo que esperaba, casi vacilante. «Hola, ¿un poco de problema?» La niña levantó la cabeza. Sus grandes ojos azules, vidriosos, exploraban su rostro como si tratara de decidir si era de fiar. No dijo nada. Solo asintió levemente. Sin añadir palabra, James tomó los cordones enredados. Sus dedos se movieron con cuidado deliberado, sin prisa, como quien sabe que el acto en sí es más importante que la rapidez. Cuando el lazo quedó bien hecho, tiró suavemente para probarlo. «Listo», dijo con una sonrisa suave.
Esto debería aguantar un rato. La sonrisa que ella le devolvió era pequeña, pero genuina, frágil y cálida. Para James, resultó desconcertante. Había cerrado tratos millonarios, hablado en escenarios internacionales y manejado crisis que habrían derrumbado a otros ejecutivos. Y sin embargo, en ese momento, arrodillado en una acera al caer la tarde, sintió que lo más importante que había hecho en todo el año era atar los cordones de una niña. Cuando ella por fin habló, su voz fue baja, casi tímida, como si estuviera acostumbrada a no ser escuchada. Me llamo Lily. James aún no lo sabía, pero en ese instante, en aquella acera corriente, con la ciudad rugiendo a su alrededor, su vida empezaba a cambiar de formas que nunca habría imaginado. Se quedaron allí un momento, la farola sobre ellos proyectando un tenue halo en el pequeño espacio que compartían. El ruido de la ciudad seguía en oleadas. Bocinas, música lejana, pasos apresurados. Pero James se sintió extrañamente desconectado de todo. No solía quedarse con desconocidos, y menos en público. Y sin embargo, había algo en la niña que lo mantenía allí. Ella había recogido los pies bajo sí, como protegiendo los cordones recién atados, y sus pequeñas manos jugueteaban con el dobladillo de su chaqueta vaquera. Él le preguntó dónde vivía, la pregunta escapándosele sin pensar, y ella le habló de una casa muy lejos de la ciudad, de cómo las paredes crujían cuando soplaba el viento y cómo el techo goteaba cuando llovía. Hablaba con la sinceridad directa de un niño, sin filtros, pero nunca sonando como si pidiera compasión. Había una silenciosa resiliencia en la manera en que describía su vida, como si las dificultades fueran simplemente un hecho con el que había aprendido a convivir. Cuando él preguntó por sus padres, ella bajó la mirada. Le dijo que su madre había muerto hacía algunos años y que nunca había conocido a su padre. Lo dijo con una voz demasiado firme para una niña de 5 años, como si hubiera contado esa historia tantas veces que ya sonara como una verdad lejana, y no como una herida abierta. James sintió algo pesado asentarse en su pecho. Intentó mantener el rostro neutro, aunque una leve punzada de dolor se coló en su expresión. Entonces, casi sin pensar, le preguntó su nombre completo. Los ojos de la niña se alzaron de nuevo hacia él, de un azul tan brillante que parecía atrapar la luz, incluso en las sombras. Lily Clark, dijo, como si fuera lo más sencillo del mundo. El sonido lo golpeó como una ráfaga de aire frío. Sintió que el pulso se le aceleraba, una presión extraña y desagradable cerrándole la garganta. Clark. Un apellido que no pronunciaba en años. Un nombre ligado a una parte de su vida que había enterrado bajo plazos, adquisiciones y el estéril brillo de las salas de juntas. Emily Clark, la mujer que había sido su mundo entero antes de que la ambición la apartara de su lado. De pronto, los recuerdos regresaron. La manera en que la risa de Emily se quedaba flotando en una habitación, la inclinación obstinada de su barbilla cuando lo desafiaba, la suavidad de su voz en las raras noches en que ambos olvidaban que existía el resto del mundo. Recordó la pelea, las palabras afiladas dichas en un momento de ira, su propio orgullo levantando un muro que ninguno de los dos se atrevió a escalar. Ella se había marchado de la ciudad sin avisar, y él se había convencido de que era lo mejor. Durante años lo creyó, o al menos intentó creerlo. Ahora, al mirar aquí a aquella pequeña de cabello rubio y ojos del mismo imposible azul que los de Emily, sintió que los bordes de esa distancia cuidadosamente construida empezaban a resquebrajarse. Las preguntas surgían más rápido de lo que podía procesar. ¿Podría ser? ¿Era siquiera posible? Intentó observarla con discreción, notando el leve rizo de su cabello y la forma en que sus labios se curvaban cuando dudaba. Salió del coche y observó la pequeña casa blanca al final de la calle, con el porche ligeramente inclinado y una fila de macetas que luchaban por sobrevivir sobre la barandilla. Por un momento vaciló al pie de los escalones, sintiéndose como un intruso a punto de cruzar a un mundo donde quizá no sería bienvenido. Cuando la puerta se abrió,
apareció una anciana de cabello plateado recogido en un moño suelto. Ojos eran agudos, a pesar de las profundas arrugas que los rodeaban, y lo observó con una cautela fatigada que lo hizo enderezarse instintivamente. No lo invitó a pasar de inmediato. En cambio, le preguntó quién era y por qué estaba allí, con una voz firme pero no hostil. James se presentó con cuidado, explicando que había conocido a Lily en el parque la tarde anterior. Pronunció su nombre suavemente, como probando la reacción de la mujer, y vio que algo cambiaba en su expresión. Ella se hizo a un lado y le indicó que entrara, guiándolo hasta una sala modesta que olía ligeramente a libros viejos y té de manzanilla. Los muebles estaban gastados pero limpios, y las paredes cubiertas de fotografías, la mayoría de Lily en distintas edades. Él se sintió atraído por un retrato enmarcado sobre una repisa. Una Emily mucho más joven, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta. Su sonrisa era radiante, pero en sus ojos había una profundidad que él reconoció al instante. La anciana notó hacia dónde miraba y le colocó una taza de té delante antes de sentarse frente a él. Habló sin preámbulos y con sencillez. Emily había fallecido 5 años atrás, arrebatada de forma repentina por una enfermedad que no dejó espacio para despedidas. Lily apenas había sido lo bastante mayor para comprenderlo y, desde entonces, vivía con su abuela en aquella pequeña casa. Luego llegaron las palabras que hicieron que James sintiera como si le hubieran arrebatado el aire. Lily era su hija. Emily siempre había querido decírselo, pero nunca lo hizo. Convencida de que él estaba demasiado consumido por su trabajo y que reaparecer en su vida solo traería más dolor. James permaneció en silencio, con la mente dando vueltas. Las manos aferradas a la taza sin llegar a probarla. Miles de emociones lo invadieron al mismo tiempo. Culpa por los años que se había perdido, duelo por Emily y una esperanza frágil y desconocida ante lo que aquello podía significar. La voz de la mujer se suavizó, mientras le decía que Lily no sabía quién era él, y que, si pensaba formar parte de su vida, debía hacerlo por las razones correctas. El dinero no podría reparar lo que la niña más necesitaba: amor, constancia y paciencia. Esas eran las cosas que su nieta había echado en falta, y las que James debía decidir si estaba dispuesto a ofrecer. Abandonó la casa con la mente agitada, y el peso silencioso de la ausencia de Emily sobre los hombros. Pero bajo la pena y el remordimiento, crecía algo más, una determinación inquebrantable, la certeza de que no podría apartarse ahora que sabía la verdad. En los días posteriores a su visita, James se fue adentrando en una rutina deliberada y prudente. No quería abrumar a Lily ni alterar el delicado equilibrio de su vida, así que se acercó desde la periferia, encontrando pequeñas maneras de estar presente sin presentarse como nada más que un rostro amable. Empezó a pasar por el parque de camino a casa, calculando sus visitas para que coincidieran con los momentos en que ella jugaba en los columpios o se agachaba sobre la hierba con un cuaderno, dibujando flores y animales pequeños. A veces se sentaba cerca, fingiendo leer, dejando que ella decidiera si quería interactuar. Poco a poco lo hizo. Primero con miradas tímidas, luego con preguntas y, al final con relatos de su día, cada uno entregado como una prueba silenciosa de que su interés era seguro. Al mismo tiempo, colaboraba discretamente con su abuela para aliviar algunas de las cargas que soportaban. Reparó el techo tras una tormenta intensa, procurando que el trabajo se organizara de forma anónima para que pareciera un golpe de suerte y no una limosna. Aparecieron en el armario de Lily algunas prendas nuevas, sencillas y prácticas, elegidas con cuidado para no llamar demasiado la atención en la escuela. Cuando intentó ofrecer una ayuda más directa, la abuela se lo impidió con firmeza, recordándole que Lily no necesitaba ser deslumbrada con cosas materiales. Lo que necesitaba era estabilidad, alguien que apareciera de manera constante y con intención real. Ese reto lo impactó más de lo que admitió, porque estar presente, de verdad,
no era una habilidad que su carrera le hubiera enseñado. Empezó a notar detalles en Lily que le recordaban a Emily de forma tan reconfortante como dolorosa. La chispa con la que defendía su opinión, incluso en algo tan trivial como las reglas de un juego. La misma inclinación de cabeza cuando sentía curiosidad. La misma tendencia a perderse en sus pensamientos al escuchar música o mirar las nubes. Pero también había rasgos que él no reconocía. Aspectos formados sin su influencia, moldeados por su abuela, por sus amigos y por la resiliencia silenciosa de una vida que no había sido fácil. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más veía cómo afrontaba las pequeñas crueldades de la infancia. Nunca mencionaba las burlas de forma directa, pero él las intuía en la forma en que dudaba antes de unirse a ciertos grupos en el parque, o en cómo su sonrisa se tensaba cuando otros niños presumían de mochilas nuevas o zapatos caros. No se quejaba, pero él podía sentir el peso en la forma en que enderezaba la espalda, como desafiando al mundo a verla por algo más que por lo que carecía. Una tarde, mientras compartían una bolsa de pretzels calientes sobre la hierba, ella le dijo con tono sereno que quería ser alguien importante cuando fuera mayor, no para que la quisieran más, sino para que nadie pudiera volver a reírse de ella. Sus palabras lo golpearon más de lo que esperaba, y tuvo que contener el impulso de prometerle el mundo entero en ese mismo instante. Él le preguntó qué significaba para ella ser importante, y ella respondió sin vacilar. Significaba ser alguien a quien la gente escuchara, alguien que pudiera ayudar a los demás. Su respuesta se le quedó grabada mucho después de dejarla en casa. Esa noche, pensó en lo fácil que sería darle la seguridad material que no tenía, y lo difícil que era darle lo que realmente deseaba: confianza, dignidad y la certeza de que su vida importaba. Comprendió que su papel no podía limitarse al apoyo económico o a gestos ocasionales de amabilidad. Si iba a entrar en su vida, debía hacerlo con la intención de ayudarla a construir la base que merecía, aunque eso implicara rehacer su propia forma de vivir. Era una realización abrumadora, que traía consigo la incómoda conciencia de que tendría que cambiar tanto como ella. Pero mientras yacía despierto esa noche, mirando el techo, James entendió que este no era el tipo de reto del que pudiera apartarse. La pequeña voz obstinada de una niña de 5 años, con una chaqueta vaquera, ya se había enraizado en su vida. Y la idea de perder esa voz era algo que no podía soportar imaginar. Sucedió de repente, sin advertencia, en una tarde gris, cuando el aire se sentía pesado y el viento llevaba el olor a lluvia. James acababa de salir de una reunión cuando su teléfono vibró con un número que no reconocía. La voz al otro lado temblaba. Era la abuela de Lily, que hablaba tan deprisa que le costó varios segundos comprenderla. Lily estaba en el hospital. Se había desplomado en la escuela y los maestros habían llamado a una ambulancia. Aún no sabían qué pasaba, pero era grave. El sonido de pánico en la voz de la mujer lo atravesó como nada más podía hacerlo. Sin pensarlo, dejó el coche encendido en la calle y ordenó a su chofer que se dirigiera directamente al hospital. Cuando llegó, los pasillos eran luminosos pero fríos, con un ligero olor a antiséptico y metal. Encontró a la abuela sentada rígida en una dura silla de plástico, las manos entrelazadas en el regazo. Su rostro estaba pálido, pero los ojos firmes cuando le explicó que Lily tenía una afección cardíaca, algo que Emily sabía, pero que había mantenido en silencio ante la mayoría. Nunca había causado problemas graves, pero ahora los médicos decían que necesitaba cirugía, y pronto. Sin ella, su estado podría empeorar rápidamente. James sintió un dolor agudo, casi físico, en el pecho mientras escuchaba, las palabras cayendo sobre él como olas. Quiso exigir que los médicos la operaran de inmediato, pero la realidad era más complicada. El procedimiento era costoso y requería especialistas. El tiempo era crucial, pero también lo eran los recursos. En ese momento, la cuestión del costo le pareció absurda. Había pasado su vida adulta rodeado de operaciones que movían sumas obscenas de dinero, pero ninguna de esas transacciones había tenido este peso.
Hizo una llamada desde el vestíbulo del hospital, con voz cortante y urgente, ordenando a su asesor financiero que liquidara parte de sus acciones. No le importaban las implicaciones en el mercado, ni los titulares que pudiera generar. Lo único que importaba era que el hospital tuviera luz verde para seguir adelante sin demora. Los días siguientes se desdibujaron en una neblina de habitaciones de hospital, conversaciones apagadas con médicos y el constante pitido de las máquinas que vigilaban el frágil latido de Lily. James permaneció junto a ella siempre que se lo permitían, durmiendo en una incómoda silla en un rincón, despertando cada vez que ella se movía o susurraba algo dormida. Se veía tan pequeña en la cama, con el cabello rubio extendido sobre la almohada y la piel pálida contra las sábanas blancas. No dejaba de pensar en todos los años que se había perdido, en cuántos momentos como ese habían sido de otra persona, en cuántas veces ella había necesitado consuelo y él no había estado allí. Hubo momentos en que sus ojos se abrían lentamente y encontraban los suyos, y entonces ella sonreía débilmente, como diciéndole que no tenía miedo. Esos eran los instantes que lo rompían de una forma inesperada. Había afrontado adquisiciones hostiles, escándalos públicos y el colapso de grandes acuerdos sin que nadie lo viera vacilar. Pero sentarse allí, viendo a una niña de 5 años luchar por su vida, despojó cada capa de armadura que había construido. Cuando llegó el día de la cirugía, el peso era interminable. Caminaba de un lado a otro en el pasillo frente al quirófano, sus zapatos siguiendo una y otra vez el mismo estrecho recorrido hasta que las piernas le dolieron. La abuela permanecía en silencio cerca, dejando pasar las cuentas de su rosario en un ritmo que parecía medir el tiempo. Cada vez que las puertas se abrían y salía una enfermera, James levantaba la cabeza, el pulso acelerado, solo para hundirse de nuevo cuando no era noticia sobre Lily. Horas más tarde, el cirujano por fin salió, con una expresión serena. La operación había ido bien, y Lily estaba estable. El alivio lo invadió con tal fuerza que tuvo que apoyarse contra la pared. Agradeció al médico, aunque las palabras parecían demasiado pequeñas para la gratitud que sentía. No le importaba que el proceso hubiera costado una fortuna, ni que la decisión repercutiera en su vida profesional de maneras que aún no podía prever. Lo único que importaba era que ella despertaría, que tendría la oportunidad de crecer, correr y vivir la vida que podría haberse truncado si él no hubiera estado allí a tiempo. Esa noche, sentado junto a su cama mientras ella dormía plácidamente por primera vez en días, James comprendió algo que le inquietó por su sencillez. Antes creía que su riqueza y su poder eran la medida de su valor, la prueba de que había tenido éxito. Ahora, con el suave sonido de su respiración llenando la habitación silenciosa, entendió que nada de eso significaba algo comparado con estar allí, asegurándose de que nunca tuviera que enfrentar sola el mundo. Una semana después de la cirugía, Lily estaba lo bastante recuperada para volver a casa. Sus pasos aún eran pequeños y cuidadosos, pero su espíritu estaba más vivo que en meses. James visitaba casi todos los días, llevando juegos de mesa, libros ilustrados y a veces nada más que su compañía. Había empezado a notar que ella ya lo esperaba, que sus ojos buscaban la puerta cuando sonaba el timbre, y no podía negar el calor que le subía al pecho, cada vez que ella se iluminaba al verlo. Fue durante una de esas visitas, cuando Lily dormía la siesta en el pequeño dormitorio al final del pasillo, que su abuela le pidió en voz baja que se quedara un momento después de que la niña despertara. Su tono era firme, pero algo en su mirada le indicó que no sería una conversación cualquiera. Cuando el suave respirar de Lily se perdió en el fondo, la abuela desapareció en otra habitación y volvió con una caja de cartón tibia entre las manos. Estaba sellada con cinta en los bordes y tenía ese leve olor a cosas guardadas durante demasiado tiempo. La dejó sobre la mesa de centro y, sin decir palabra, se la empujó hacia él. James dudó antes de abrirla, rozando la cinta quebradiza con los dedos como si necesitara permiso para hacerlo. Dentro había montones de sobres, algunos atados con cinta
otros sueltos y desgastados en las esquinas. Reconoció de inmediato la letra de Emily. Las curvas amplias, la tinta a veces más oscura, como si hubiera escrito con una emoción imposible de contener. Sacó uno de la parte superior y lo desplegó lentamente. Estaba dirigido a él, pero el matasellos tenía varios años. La carta empezaba sin rodeos. Las palabras de Emily fluyendo sobre el papel con urgencia, y una intimidad que le resultaban familiares y lejanas a la vez. Le contaba que había intentado contactarlo después de marcharse, pero no había sabido cómo acortar la distancia que su silencio había creado. Explicaba que no quería interrumpir su vida, que sabía cuánto le había costado alcanzar lo que tenía. Pero había algo que él debía saber. Lily era su hija. Narraba el día en que descubrió que estaba embarazada, el miedo que sintió y la obstinada esperanza de que algún día él estaría listo para formar parte de sus vidas. Si estás leyendo esto, escribía en uno de los párrafos finales, significa que no pude decírtelo en persona, pero espero que la encuentres. Y cuando lo hagas, espero que la ames como sé que puedes hacerlo. James leyó la carta 2 veces, luego una tercera, cada palabra hundiéndose más hondo hasta que sintió que el pecho se le apretaba demasiado como para respirar. La culpa que ya había empezado a agitarse en él desde que conoció a Lily, creció hasta convertirse en algo más pesado, afilado y permanente. Todos esos años en que había pensado en Emily como un capítulo cerrado, se reescribían de pronto en algo completamente distinto. Una historia que él había abandonado sin darse cuenta de que seguía viva sin él. Imaginó a Emily sola en los momentos que describía. Imaginó cómo sostuvo por primera vez a su hija, cómo tomó decisiones por sí misma y cargó con responsabilidades que él debió compartir. Dejó la carta sobre la mesa con manos temblorosas y miró a la abuela, que lo observaba con una comprensión silenciosa que lo hacía sentirse aún más expuesto. Ella le dijo que había considerado darle la caja hacía años, pero había decidido no hacerlo, dudando de que él hubiera actuado de otra manera entonces. Ahora, después de verlo con Lily, creía que quizá había llegado el momento. Le recordó que Lily no sabía quién era él, y que, si planeaba decírselo, debía ser cuando estuviera seguro de que podía asumir el papel por completo. En que en la vida de la niña no había lugar para alguien que pudiera marcharse otra vez. James se quedó mucho tiempo allí, mirando la caja y sintiendo el peso del pasado cerrarse sobre él. El arrepentimiento era casi insoportable, pero debajo comenzaba a formarse algo más, una claridad que no había sentido en años. La decisión ya no era si quería o no estar presente. Era aceptar que ya lo estaba. Que cada elección a partir de ese momento moldearía no solo la vida de ella, sino también la suya. Al irse esa noche, con la carta doblada cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo, supo con absoluta certeza que, pasara lo que pasara, apartarse ya no era una opción. Pasaron 2 años, y las aristas afiladas de aquel primer encuentro en el parque se habían suavizado en algo constante y familiar. James se había alejado del ritmo agotador de dirigir su empresa, sorprendiendo tanto a sus colegas como a la prensa de negocios con el anuncio de que se retiraba para centrarse en prioridades personales. Pocos entendieron lo que eso significaba, pero para él era sencillo. Sus días ya no pertenecían a salas de juntas ni a accionistas, sino a Lily. Se volvió parte de su mundo de forma natural, como si siempre hubiera sido así. Las mañanas eran para desayunar en la pequeña mesa de la cocina de su abuela, donde Lily charlaba sobre proyectos escolares mientras él le preparaba el almuerzo. Las tardes podían ser en la biblioteca, dibujando juntos o horneando torpes tandas de galletas que desaparecían antes de la cena. Aún mantenía algunos negocios en segundo plano, pero ya no dictaban cada uno de sus movimientos. Lily había crecido en esos 2 años, no solo en estatura, sino en confianza. La niña que una vez se sentó en un bordillo con los cordones desatados y la mirada baja, ahora reía con libertad, hacía preguntas sin parar, y decía lo que pensaba sin vacilar. Había aprendido a montar en bicicleta, a tocar melodías sencillas en el piano,
y a mantener su posición cuando otros niños intentaban hacerla sentir menos. James sabía que parte de ese cambio se debía a la edad, pero también a la certeza de que no estaba sola. Las murallas que antes había levantado entre ella y el mundo comenzaban a derrumbarse, reemplazadas por una seguridad tranquila. La verdad sobre su vínculo fue algo con lo que James luchó durante meses antes de contárselo. Cuando por fin lo hizo, fue en una fresca tarde de otoño, de esas en que el aire es nítido pero todavía amable. Estaban sentados en el porche, el cielo teñido de rosa y naranja, cuando él le habló de Emily, de cómo había conocido a su madre mucho antes de que Lily naciera, y de cómo no había sabido de su existencia hasta hacía poco. Mantuvo la voz suave, dejando que ella marcara el ritmo con sus preguntas. Hubo lágrimas, y también silencios, pero para cuando el sol se escondió tras los árboles, ella se apoyó en él de una manera que le indicó que lo había aceptado. Esa noche, lo llamó papá por primera vez, y la palabra le pareció tanto un regalo como una responsabilidad más pesada que cualquier otra que hubiera llevado. Una tarde de primavera se encontraron paseando por el mismo parque donde se habían conocido. El aire estaba tibio y vivo con el aroma del pasto recién cortado. Y Lily, ahora de 7 años, se adelantó corriendo hacia los columpios. James la siguió a un paso más lento, sonriendo al ver cómo su cabello atrapaba la luz del sol. Cuando ella saltó del columpio y volvió corriendo hacia él, se detuvo de pronto, se agachó y tomó uno de sus zapatos. Sin decir palabra, empezó a atar el cordón que se había deshecho, sus pequeños dedos haciendo los bucles con destreza. Al terminar, lo miró con una sonrisa traviesa. «Ahora te ayudo yo, papá», dijo. Y por un momento él solo pudo quedarse allí, sorprendido por el eco de aquella noche de hacía 2 años. Entonces comprendió cuánto había cambiado, no solo en la vida de ella, sino en la suya. Pensó en el hombre que había sido antes, impulsado por la ambición, siempre mirando hacia la siguiente meta, ciego a lo que se estaba perdiendo. Ahora, de pie bajo el sol de la tarde, con la risa de Lily aún resonando en sus oídos, entendía que el verdadero éxito no tenía nada que ver con precios de acciones o influencia. Estaba allí, en la cercanía sencilla de ese momento, en la certeza de que ella confiaba en él lo suficiente como para agacharse y atarle los cordones sin pedir permiso. Al salir del parque, la mano de Lily se deslizó naturalmente en la suya, y se dio cuenta de que la vida que tenía ahora no era algo que hubiera planeado o ganado en el sentido tradicional. Era algo mucho más raro. Una segunda oportunidad ofrecida sin previo aviso. Un lazo forjado no por grandes gestos o momentos perfectos, sino por el vínculo simple e irrompible entre un padre y la hija que casi perdió antes de saber que existía. Y por primera vez en mucho tiempo, James sintió que estaba exactamente donde debía estar. Para mí, el final de esta historia no es solo sobre un hombre que encuentra a su hija. Es sobre alguien que pasó años persiguiendo el tipo equivocado de éxito y que descubrió, casi demasiado tarde, que el amor y la presencia son la verdadera medida de una vida. El camino de James se siente como un arco de redención silencioso, donde la victoria no es dramática ni ruidosa, sino profundamente humana. La imagen de Lily atándole los cordones al final funciona como un momento de círculo completo perfecto. Es simple, casi ordinaria, y sin embargo lleva el peso de todo lo que han vivido. Me recuerda que a veces los momentos más transformadores no llegan con fanfarria,